En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy elemental, muy básica, pero no por elemental y básica y necesaria, sino más bien al contrario, todo lo contrario. Es una cuestión muy necesaria y muy socorrida, es una cuestión con la que nos encontramos diariamente, cada hora, cada momento que entramos en Internet, cada vez que entramos o salimos de casa, cada vez que vamos a trabajar, cada vez que hacemos cualquier cosa nos encontramos con esta situación. Me refiero al oso, a la mona y al cerdo. Claro, y dirán ustedes, y bueno, ¿y cuándo nos encontramos con un cerdo cuando vamos a trabajar? No les voy a preguntar, no quiero que me respondan. ¿Y cuándo nos encontramos con un oso y con una mona cuando hacemos cualquier cosa? No les voy a preguntar a qué se dedican. Pero en lo que voy a leerles inmediatamente, a continuación, y en lo que voy a comentar a propósito de lo que van a oír, evidentemente se encontrarán con un mono, un cerdo y una mona, y en fin, y un oso o una osa, según como quieran verlo, y van a verse identificados en numerosas situaciones, contextos y circunstancias. No quiero decir que se identifiquen con estas figuras alegóricas, figuras animales, pero son alegóricas, entiéndanlo en un sentido alegórico, porque me van a decir, bueno, es que yo nunca vi un oso hablar, me puede decir alguien, ¿no? O yo nunca vi una mona hablar. Bueno, mire con atención, quizás no se ha fijado lo suficiente todavía, ¿no? Es decir, ya sabemos que hay personas que cuando alguien apunta con el dedo a la luna, se quedan mirando para el dedo, porque no van más allá del sentido literal de las palabras. Entonces, claro, lo primero que puede decir alguien cuando se encuentra con una fábula cuyos protagonistas son animales que protagonizan, insisto, por eso son protagonistas, porque son sujetos de acciones, determinadas acciones y sus consecuencias, cuando son animales quienes hacen esto, dirán, bueno, pero es que los animales no hablan, ¿no? Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero hay una cosa que se llama el uso metafórico del comportamiento humano, el uso alegórico de hechos humanos, que es lo que aquí se convoca. Yo les voy a leer a ustedes una fábula de Tomás de Iriarte, literatura ilustrada en vena, literatura ilustrada en vena, una fábula de Tomás de Iriarte que me ha facilitado, que me ha proporcionado un colega al que tengo en una gran estima, y que ha tenido a bien intercambiar conmigo esta fábula de Iriarte, así como algunos comentarios, y transmitirme también una glosa del científico Santiago Ramón y Cajal a propósito de esta fábula de Iriarte. Y me parece muy interesante, y agradezco desde aquí a este estimable colega que me haya proporcionado estos materiales, que me los haya recordado, me los haya proporcionado. Todos hemos leído las fábulas de Iriarte en algún punto de aquella materia que teníamos en nuestra carrera, que era siglo XVIII, ilustración o una cosa parecida, donde la literatura del mundo disminuía de una manera galopante, ¿no? Y se trataba de sacar la literatura hasta de debajo de las piedras, porque no existía. Si hay algún momento en la historia de la edad contemporánea y de la historia, digamos, posterior a Cristo, en el que la literatura prácticamente haya desaparecido, ese es el siglo XVIII, realmente. No solo de la literatura española, sino del resto de las literaturas. El siglo XVIII es un siglo exterminador de la creación literaria. Ya he dicho muchas veces que el racionalismo de la Ilustración es incompatible con el racionalismo de la literatura, y hasta tal punto lo es que allí donde el racionalismo ilustrado se desarrolla, el racionalismo ilustrado se desvanece. Es decir, el racionalismo de la Ilustración es el espermicida de la literatura. No en vano hoy, en el siglo XXI, vivimos todavía bajo las consecuencias de ese racionalismo ilustrado, que es algo más temible e incluso mucho peor que la peor de las inquisiciones posibles respecto a lo que la literatura se refiere. Aquí voy a leerles, voy a exponerles esta fábula de Tomás de Iriarte, que se titula El oso, la mona y el cerdo, que pueden encontrar en Internet, en numerosos puntos de Internet, en numerosas páginas de Internet. Y lo que tienen en esta fábula es simplemente un protagonismo de tres animales que van a hacer una serie de comentarios de los cuales se extrae una moraleja. Es decir, es un prototipo de literatura profundamente ilustrada, es una literatura esencialmente ilustrada desde la que se plantean una serie de ejemplos con una intención didáctica, moralizante,
a fin de intervenir, de interactuar en la forma de vida de los oyentes. Es decir, es una literatura esencialmente catequética, es una literatura que se orienta sobre todo a determinar la forma de vida de los oyentes, suponiendo que quien cumple con los imperativos, con la moraleja, con los dictámenes de esta fábula o de esta literatura, pues vive mejor o tiene una vida más valiosa o más inteligente que quien no lo hace. Claro, la tradición literaria que sitúa en los animales el protagonismo de determinados hechos o de determinadas acciones es muy antigua, es antiquísima, remite a las fábulas esópicas y sin duda también a aquellas culturas que identificaban en el comportamiento de los animales o en la antropomorfización de los animales de determinadas acciones que podían tomarse como ejemplos modélicos, en definitiva, como parénesis o como literatura parenética del comportamiento humano. Esto es tan antiguo como la vida misma, es decir, el origen de la parénesis, el origen de incluso una interpretación filosófica de la vida, la filosofía en su primera acepción, como una organización de los saberes de la vida que tratan de explicar el sentido de la acción humana, el sentido de la vida humana en tanto que acción que tiene de alguna manera un fundamento, una orientación, es aquí muy visible. Voy a leerles la fábula escrita en verso, en un verso terriblemente prosaico, en un verso propio de la Ilustración. Es casi, diríamos, antipoético lo que aquí van a ver, es casi como un ripio, es como aquello de mi corazón palpita como una patata frita, pero en formato ilustrado, valga la redundancia. Es decir, si Tomás de Iriarte hubiera escrito en el Siglo de Oro algo como esto, que ustedes van a oír ahora, que yo les voy a citar o a recitar ahora mismo, lo habrían proscrito inmediatamente. Es decir, si Quevedo lee esto, Quevedo le haría una sátira absolutamente descomunal, o ni siquiera le prestaría atención. Quiero decir, cuando una literatura que ha escrito el Quijote da décadas después lugar a una cosa como esta, es porque verdaderamente se ha perdido de vista lo que la literatura es y las posibilidades de lo que el ser humano puede hacer con la literatura. Esto es una degradación de la literatura impresionante, hasta tal punto de que yo considero que lo que les voy a exponer a continuación no es ni siquiera literatura, es simplemente una forma articulada o metrificada de exponer una serie de palabras detrás de otra, pero esto no es literatura, o sea, esto es simplemente un simulacro de literatura, un simulacro de cuartetas. Aquí nos encontraremos con un lenguaje articulado en cuartetas, es decir, versos octosilábicos que riman en disposición A, B, versos de arte menor, que tienen la configuración de cuartetas, podríamos decir, pero de una pobreza literaria realmente absoluta. O sea, esto es como si tocáramos el piano con el dedo meñique de una mano y lo que saliera de ahí dijéramos que es musical. O sea, esto es una cosa ripiosa y espantosa. Yo esto no lo considero literatura, para mí esto no es literatura, esto simplemente son coplas mal hechas. Pero es lo que en la Ilustración se consideraba como literatura. Ahora, si vamos al contenido, tragando mucho de la forma, porque la forma es intragable, nos encontramos con lo siguiente. Leo. El oso, la mona y el cerdo. Un oso con que la vida se ganaba un piamontés, la no muy bien aprendida danza ensayaba en 2 pies. Queriendo hacer de persona, dijo a una mona, ¿qué tal? Era perita la mona y respondióle, muy mal. Yo creo, replicó el oso, que me haces poco favor, pues ¿qué? ¿Mi aire no es garboso? ¿No hago el paso con primor? Miren, esto da vergüenza ajena leerlo, pero tengo que seguir. Estaba el cerdo presente y dijo, bravo, bien va, bailarín más excelente no se ha visto ni verá. Echó el oso, al oír esto, sus cuentas allá entre sí, y con ademán modesto hubo de exclamar así. Cuando me desaprobaba la mona llegué a dudar, mas que el cerdo me alaba, muy mal debo de bailar. Guarde para su regalo esta sentencia al autor, si el sabio no aprueba, malo, si el necio aplaude, peor. Bien, la moraleja que se cita en prosa, como si el que hubiera leído no hubiera entendido, dice, nunca una obra se acredita tanto de mala como cuando la aplauden los necios. Bien,
Fíjense cómo funciona el racionalismo ilustrado en formato literario. O sea, realmente creo que cualquier copla popular tiene más calidad literaria y vigorosa que lo que aquí se presenta. Esta codificación de una moraleja, de una sentencia, de una parénesis tan horrendamente expuesta en cuartetas, es algo que produce, sinceramente, al leerlo, vergüenza ajena. O sea, esto causa vergüenza ajena. O sea, realmente es una auténtica parodia tomarse esto en serio. Pero esto era la literatura de la Ilustración. Ahora bien, si nosotros publicáramos esto en una red social, sobre todo en una red social profesional, seguramente esto tendría el aplauso de un montón de, no digo nada que identifique a los protagonistas, el oso, la mona, el cerdo. Quiero decir que tendría el aplauso y la aprobación, el consentimiento de un montón de seguidores, tendría un montón de recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque la gente se sentiría muy identificada con esa sentencia, esa especie de supremacismo moral, en virtud de la cual nunca una obra se acredita tanto de mala como cuando la aplauden los necios. Es decir, el aplauso de los necios no es un mérito, sino que es un demérito. Bien, pero esta impresión, esta concepción del aplauso de los necios como un demérito, deja de serlo cuando el aplauso de los necios va acompañado de dinero. Esto es algo que los autores ilustrados parecen haber ignorado enormemente. Es decir, el aplauso de los necios se paga, se cobra, y se cobra mucho, se cobra muy alto. De tal manera que toda esta declaración de supremacismo moral, de decir yo desprecio el aplauso de los necios, que yo no sé si lo habría escrito pensando en Lope de Vega, ¿no? Pues como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en realidad, gracias al aplauso de los necios, se venden libros en internet, en librerías y en centros comerciales. Gracias al aplauso de los necios, se enseñan materias como literatura, filosofía y muchas otras. Porque si retiráramos a los necios del mundo, el combustible que lo mueve quedaría en nada y el inmovilismo estaría garantizado. Por lo tanto, me resulta muy gracioso cómo las personas supuestamente inteligentes o que se visten los domingos con el indumento de la inteligencia, se toman unas libertades excelentes para despreciar a los necios cuando son precisamente su mayor fuente de riqueza. Es decir, gracias a los necios, la élite que se disfraza de inteligente sin serlo, sobrevive. Esto, claro, no dice tampoco nada bueno a favor de los necios, evidentemente, pero es que los necios son imprescindibles, porque sin ellos Internet no funcionaría. Es que sin los necios no habría forma de difundir contenidos en Internet, porque el 99% de los contenidos que circulan en Internet, en la televisión y en todas partes, solo pueden interesar a un necio, básicamente. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y entonces usted para quién habla? Yo no hablo para nadie en particular, yo hablo por la literatura, y en todo caso para la literatura, pero para nadie más. Que ustedes me escuchen o no es responsabilidad suya, pero yo no hablo para ustedes, yo hablo por la literatura. Yo hablo porque considero que es necesario exponer una serie de ideas que hagan posible el conocimiento científico de la literatura y el conocimiento objetivo de los materiales literarios. Yo no hablo ni para estar de acuerdo ni para estar en desacuerdo absolutamente con nadie, no hablo ni siquiera para comunicarme con nadie ni para interactuar con nadie. Es decir, que no busco el aplauso de nadie, ni de los inteligentes ni de los necios, es una cosa que me resbala completamente. Yo expongo una serie de ideas para que de manera libre, abierta y gratuita se pueda acceder al conocimiento de la literatura. Eso es la razón fundamental, esa es la razón fundamental por la cual yo expongo de manera pública y abierta una serie de conocimientos sobre la literatura. Lo que ustedes hagan con ellos es cosa suya, desde tesis doctorales hasta chistes. Eso es problema de los demás, es algo que a mí no me afecta para nada. Lo que quiero decir es que hay muchas personas que construyen su obra despreciando a los necios.
gracias a los cuales necios ellos venden sus libros y su obra se promueve y se conoce. Y desprecian a los necios haciendo creer que el lector que los lee, que es un necio soberano, se identifica con la parte inteligente de aquellos destinatarios a los cuales ese presunto autor inteligente dirige su obra. Claro, esto es una labor muy propia de sofistas, es lo que les ocurre a todos aquellos que se pasan la vida hablando mal del sistema educativo y no han dado una clase decente en toda su vida. Se pasan la vida escribiendo libros, diciendo en esos libros lo mal que está el sistema educativo, pero nunca han dado una clase magistral en su vida, y menos gratuitamente. Eso es una cuestión muy curiosa, es decir, convertir la mala calidad de la enseñanza pública en un tema de conversación sin haber contribuido nunca a dar una buena clase de la materia que sea y de exponerla y de ofrecerla abiertamente a todo tipo de público, sobre todo pensando en aquel público que no tiene medios o no tiene recursos para pagarse una educación de calidad. Es decir, en lugar de criticar tanto las cosas, valdría a veces la pena dar un buen ejemplo ofreciendo contenidos de calidad en lugar de decir tonterías. Pero en el caso de esta fábula, donde el protagonismo animal es una alegoría del comportamiento humano, del que se extrae un acumen o una especie de epifonema final, si el sabio no aprueba, malo, si el necio aplaude, peor. Bien, esto ignora que el aplauso del necio va remunerado, evidentemente, por eso se tolera, por eso se pacta con el necio, es decir, a cambio del aplauso del necio, que solo puede satisfacer evidentemente a otro necio, o a un inteligente al que se le pague a cambio de recibir el aplauso del necio. Es que el aplauso del necio, insisto, viene con subvención, viene con dinero, viene con una dotación económica enormemente atractiva, enormemente seductora, y eso es lo que induce a mucha gente a escribir para el mercado, a escribir para la necedad, empezando por Lope de Vega y terminando por todos cuantos hoy escriben libros para que los consuma un mercado masivamente y sin ideas. Por lo tanto, esto de considerar que si el sabio no aprueba, malo, y si el necio aplaude, peor, es una concepción muy idealista que no tiene en cuenta muchas realidades que están en juego y que funcionan operativamente y con una serie de consecuencias enormemente importantes. En primer lugar, nadie puede esperar que el sabio apruebe lo que uno dice, porque eso implicaría que hay un sabio por encima de lo que uno dice o que lo que uno dice se expone a la aprobación o vituperio de los demás. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo lo que uno dice tiene que estar sujeto al juicio de los demás? ¿Pero desde cuándo? Podrá estar sujeto a lo que se quiera, pero lo que una persona inteligente piensa no cambia por la opinión de los demás. De ahí que sea completamente absurda cualquier tipo de relación interactiva con el prójimo. Es decir, un triángulo tiene tres lados al margen de lo que opinen osos, monas y cerdos, evidentemente. Es decir, la fórmula del agua es H2O al margen de lo que opinen osos, monas y cerdos. Por lo tanto, claro, cuando se somete el conocimiento objetivo al juicio de osos, monas y cerdos, pues podrá salir cualquier cosa, pero nada que tenga que ver con la validez de ese conocimiento objetivo. Por lo tanto, este tipo de fábulas y este tipo de declaraciones resultan como los aforismos. Son afirmaciones totalmente descontextualizadas, totalmente fuera de contexto, y cuyo sentido depende del contexto en el cual se actualice ese enunciado. De ahí que cada refrán tenga un sentido específico según lo utilicemos en un contexto o en otro contexto, porque claro, se puede afirmar que quien tiene un vecino tiene un enemigo, o se puede afirmar que no hay mejor hermano que el vecino más cercano. Claro, es que la cantidad de refranes existentes y de proverbios habidos y por haber mantienen entre sí relaciones antagónicas, del mismo modo que hay términos que son entre sí antónimos o contrarios, hay refranes que son entre sí antónimos y contrarios, porque la parénesis se mueve en esos contextos, y por lo tanto es necesario reconocer estas contradicciones como una misma palabra puede llegar a significar conceptos y sentidos diferentes según el contexto en el que se utilice. Es que claro, quien no distingue la homonimia de la polisemia, pues no distinguirá un satélite de una mancha en la uña. La luna, satélite, la luna de un cristal o la luna
de la configuración que las uñas tienen en su origen o nacimiento. Es decir, claro, la homonimia de los términos implica, para quien la ignora, que la Luna solo puede ser un satélite. Claro, entonces, claro, esto es enormemente curioso, porque la pobreza lingüística en la que se mueven muchas personas que son incapaces de ver la polivalencia semántica de una palabra, pues remite precisamente a su incompetencia para interpretar la literatura, porque en la literatura las palabras tienen prácticamente todos los sentidos posibles, habidos y por haber, que contextualmente resulten relevantes, y esto es muy difícil, de ahí que la literatura sea siempre la negación de un sentido literal. De tal manera que aquellas personas que solo saben interpretar las palabras en su sentido literal, pues son incapaces de analizar cualquier enunciado literario, porque es como si tocáramos la tecla del piano que tocáramos, cualquiera de las 88 teclas, pues el oyente oyera el zumbido de una mosca. Es decir, es lo mismo, o sea, realmente lo mismo, y hay muchas personas para las cuales las palabras literarias son equivalentes al zumbido de una mosca, es decir, no entienden absolutamente nada. Entonces, contar con la aprobación del sabio es una esperanza vana, en primer lugar porque los sabios no te van a aprobar. Una persona inteligente, para otra persona inteligente, es alguien que compite, y quien compite estorba, como diría Sor Juana Inés de la Cruz. Quien no compite no estorba, afirmaba ella. Por lo tanto, de los sabios, es decir, de los colegas que un sabio pueda tener, nada cabe esperar, porque lo primero que va a hacer un sabio va a ser silenciar al otro. Eso de toda la vida, absolutamente. Entonces, si el sabio no aprueba, malo, pero ¿quién es el sabio para aprobar o no aprobar? Es decir, tendrá que darse un determinado contexto allí donde una autoridad reconocida por una potestad estatal o académica o institucional tenga poderes para decir o no decir tal o cual otra cosa. Pero nadie nos va a aprobar algo a menos que satisfaga su estrategia por algún tipo de razón. Y si el necio aplaude, peor, el necio aplaude. ¿Y qué otra cosa va a hacer el necio más que aplaudir? Para el necio aplaudir es una forma de integrarse en un grupo. El necio básicamente busca siempre integrarse en una colectividad más amplia donde ese necio encuentre cierto reconocimiento. Y naturalmente elogiar o vituperar siempre implica integrarse en un grupo de los que elogian o de los que vituperan, y de esa manera pues sentirse, digamos, emocionalmente más satisfecho. Esa es básicamente la función del elogio y del vituperio, integrarse en un grupo donde personas que adolecen emocionalmente pues, de determinadas energías psíquicas se abastecen, como un coche eléctrico se carga en un cargador de coches eléctricos, o un coche de combustible pues llena el depósito en una gasolinera. Es decir, hay gente que necesita un suministro emocional, y la mejor forma de adquirir ese suministro emocional pues es integrándose en un grupo. ¿Y los grupos qué hacen? Pues elogian a los que forman parte del grupo y vituperan a los que no forman parte del grupo porque se encuentran en el grupo contrario. Y de esa manera la gente revitaliza emocionalmente sus actividades y pasa la vida, básicamente. La vida, en definitiva, es una hemorragia de emociones que la gente necesita canalizar. Y una de las formas más socorridas de hacerlo es integrarse en un grupo y autosatisfacerse emocionalmente dentro de ese grupo, gregariamente o a solas, eso ya depende de cada uno, o de cada una, y, en fin, actuar en contra del grupo contrario. Entonces, claro, esta fábula, que es totalmente idealista desde el hecho mismo de que sus protagonistas son animales, pues evidentemente semantiza el cerdo como uno de los animales más bajos, más infames y menos inteligentes, la mona como alguien que efectivamente emite juicios que no tienen ningún valor, y el oso como alguien que no es consciente de sí mismo, que no es consciente de lo que hace. Pero ¿qué le puede importar a la gente hacer el ridículo cuando le pagan por ello? O cuando le pagan mediante suministros emocionales, porque hay gente que cobra en dinero y hay gente que cobra en suministro emocional, es decir, hay gente que de alguna manera ve su ego satisfecho emocionalmente porque tiene un cerdo o una mona que le ríe las gracias, simplemente. Y claro, cuanto mayor sea el número de cerdos o de monas que rían las gracias al oso, pues más bailará el oso, salga como salga ese baile. Si con barba San Antón, y si no, la Purísima. Pero así funciona el mundo y así funciona desde siempre. Entonces da igual que haya mucha gente que diga, no, bueno, esta copla está muy bien, o estas cuartetas están muy bien, o esta moralidad está muy bien. Nunca una obra se acredita tanto de mala como cuando la aplauden los necios. Pero es que, insisto, el aplauso de los necios va acompañado de unos honorarios estupendos. Entonces, ¿qué más le da a mucha gente que los necios lo aplaudan
o los sabios lo vituperen, en el caso de que los sabios sean realmente sabios, que esa es otra cuestión que habrá que demostrar, si a cambio de eso están muy bien pagados. Es decir, la necedad está muy bien pagada. Está muy bien pagada, la necedad es muchísimo más rentable que la genialidad. Si ustedes escriben una obra genial, nadie se la va a leer, porque nadie la va a entender. La gente básicamente tiene una capacidad intelectual que está programada, no diré muy limitada, está simplemente programada para entender lo básico, lo elemental y lo que resulte más fácil de digerir, lo que resulte completamente identificable. Lo que resulte difícil de identificar, lo que se salga de lo común, lo que se salga de lo kitsch, es algo que pasa totalmente desapercibido. Y hay muchas personas inteligentes a los que la calidad de las ideas pasa completamente desapercibida. Es decir, una persona es inteligente, de verdad es inteligente, cuando es capaz de identificar la originalidad de un pensamiento crítico. Y la mayor parte de la gente, incluso las personas medianamente inteligentes o altamente inteligentes, estas que saben hacer los test de inteligencia de una manera superlativa y extraordinaria. Un test de inteligencia es como superar una prueba de un concurso televisivo. Basta leer correctamente una lectura lógica que se va haciendo cada vez más compleja hasta que llega un momento que ya esa complejidad supera, digamos, los terabites o los terabytes de la cabeza de un individuo. Pero no es más que una lectura de secuencias lógicas. Lo difícil realmente es pulir una obra o tallar una obra como el David de Miguel Ángel, escribir una obra como el Quijote o componer una obra como la Canción de la Tierra de Gustav Mahler. Eso es lo verdaderamente complejo, lo verdaderamente difícil. Hacer un test de inteligencia no requiere más que inteligencia. Escribir el Quijote, componer la Canción de la Tierra o tallar el David requiere una inteligencia genial. Y eso ya solo lo alcanza un 1% de la población, y si lo alcanza el 1% ya es muchísimo. Es decir, que el mundo está diseñado, está elaborado, está fabricado para satisfacer a un 99% de la población, entre los cuales hay algunos sectores inteligentes y básicamente una totalidad de necios que son los que lo mueven absolutamente todo. Es decir, el mundo está diseñado a la altura de los necios, por lo tanto, o se pacta con la necedad o uno se muere de hambre. O sea, no hay más historia, que esta. Y esto la mayor parte de la gente lo sabe, incluso por tontos que sean, ¿no? Entonces, hay una glosa que me proporciona también este colega que menciono y a quien le agradezco esta cesión de materiales o esta recomendación de materiales, una glosa de Ramón y Cajal en sus charlas de café. Y dice Ramón y Cajal, nótese la prosa de un científico, tiene una calidad literaria la prosa de Ramón y Cajal que es singular, o sea, realmente singular. Dice Ramón y Cajal, el sabio codicioso de nombradía cosecha a menudo dolorosos desengaños, porque aquellos cuyo encomio anhela, callan, y al contrario, aquellos cuyo silencio apetecen, ensalza. Es decir que, claro, Ramón y Cajal ya se sitúa en la realidad, Santiago Ramón y Cajal se sitúa en la realidad y dice, los sabios que deberían reconocer el mérito de mi trabajo, se callan. Obviamente que se callan, porque si no quedarían en evidencia. Es decir, hay obras que nuestros colegas no se pueden permitir elogiar, ni siquiera reconocer. ¿Por qué? Pues porque quedan en evidencia, evidentemente, no pueden reconocer esto. Porque dicen, pero vamos a ver, ¿cómo este tío que en el despacho de al lado ha escrito esto va a ser mejor que yo? No, no puede ser, yo silencio su obra. Bien, pero con eso ya contamos, evidentemente. El propio Mahler, cuando compone sus sinfonías, tiene que convertirse él mismo en director de orquesta porque nadie está dispuesto a dirigir esa cosa que ni siquiera entonces consideraban música. Es decir, la música de Mahler, cuando Mahler la compone inicialmente, ni se considera música, siquiera se considera algo horrendo por completo. Y prosigue Santiago Ramón y Cajal. Pero si esto lo expresó ya insuperablemente Iriarte en una de sus primorosas fábulas, y apela a la fábula que acabo de mencionar, si el sabio no aprueba malo, si el necio aplaude, peor. Y concluye la glosa de Cajal en sus charlas de café. Lo que no expresa Iriarte, acaso por exceso de bonachería, es que no todos los sabios aplauden al genio naciente. Claro, pero es que Iriarte no vive en el mundo, Iriarte vive en la literatura, en la fabulación, en la alegoría, es decir, en el idealismo de la Ilustración. Porque el idealismo de la Ilustración es tanto mayor que el idealismo romántico. Los hay también, prosigue Cajal, comparables a la reina fecunda del enjambre de abejas, reina cuyo primer cuidado consiste en destruir inexorablemente todas las ninfas reales a fin de evitar enojosas competiciones. Obviamente, es que el mundo de los sabios es un mundo heterótrofo.
como lo es el de la gente miserable también. La gente se mata una entre otra. A veces dicen, bueno, es que uno tiene que enfrentarse a fulanito. ¿Para qué? Si a fulanito se lo van a cargar sus amigos, ya no hace falta hacerle nada. Si ya se va él solito a hundir, o sea, tan joven y con tantos enemigos, ya, ¿a dónde va? No puede sobrevivir en ese panorama, es imposible, rotundamente, ¿no? Entonces, la gente se destruye a sí misma, no hace falta hacer absolutamente nada para llevarse mal con alguien, basta simplemente dejarlo suelto. Nuestra vanidad es incorregible, advierte Cajal. Hallámonos en presencia de un necio que nos aturde con su charla insustancial y pedantesca. De pronto se dirige a nosotros, demuestra que nos ha leído y nos prodiga sonrojantes elogios. En el acto cambia la escena y algo ruborizados por la instantánea rectificación nos decimos, ¿tendrá talento este majadero? No, vamos a ver, o sea, tienes que ser realmente muy débil desde un punto de vista emocional para dejarte seducir por un borrego de estos. O sea, es que no te lo creas, es que no te crees ni siquiera el elogio de los sabios en muchos casos. Vuelvo a poner el ejemplo de un buen maestro, todo buen profesor, cuando corrige a su alumno, cuando corrige a su discípulo, la primera frase es, lo ha hecho usted muy bien. Y pienso sobre todo en interpretaciones musicales, que son las que ponen en juego, ponen en evidencia las competencias que tiene un ser humano. Es decir, uno toca una pieza al piano y un buen profesor de música le va a decir siempre, muy bien, lo ha hecho muy bien, ha mejorado mucho y ha ampliado mucho sus conocimientos y sus capacidades a la hora de interpretar esta pieza. No obstante, puede tener en cuenta los siguientes aspectos. En el compás tal toca usted una nota falsa, conviene que la corrija, en el compás tal acelera o pierde velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la lista de errores que corregir, de errores que subsanar, no digan errores a corregir, que eso es francés. Nadie dice tengo cosas a hacer, se dice tengo cosas que hacer. La lista de errores que corregir, la lista de defectos que subsanar, siempre es enorme. Y si trabajamos esos aspectos y volvemos a hacer una nueva interpretación, pues el buen profesor nos dirá, ha mejorado usted. Bueno, es que si no, no nos presta atención, evidentemente, porque un buen profesor lo es de buenos estudiantes. No hay buenos profesores de malos alumnos porque eso no es una relación docente. Eso quiere decir que usted no tiene interés en estudiar y por lo tanto, pues vaya paseo. Pero si uno se toma en serio las enseñanzas de un profesor, el profesor le va a decir, usted ha mejorado mucho, ha superado estos defectos, ahora debe mejorar esto otro. Quiero decir, el proceso de aprendizaje es interminable, es absolutamente inacabable, es interminable por completo. Entonces, claro, si uno se cree, usted ha mejorado mucho, usted lo hace muy bien, pues uno ya se cree que es Daniel Barenboim y evidentemente es un estudiantillo de 3 al cuarto. Entonces, vamos a ver, lo primero de todo, no te lo creas. O sea, los elogios de los sabios pueden ser incluso elogios envenenados. O sea, cuando te elogien, desconfía. El elogio es el salvoconducto del traidor, básicamente. Es el salvoconducto del traidor, pero por completo. O sea, la seducción es mucho más intensa que el peligro y hace que no se vea el riesgo que se corre al asumir y acomulgar el elogio, que todo elogio está envenenado siempre. Es como cuando le dicen, bueno, ¿tú crees que yo me puedo presentar a las elecciones, a decano, a rector, a director de departamento? Entonces la gente dice, sí, sí, preséntate, yo te apoyo y tal. Claro, yo te apoyo porque es la manera de, no vaya a ser que me toque a mí un cargo de ese tipo, entonces preséntate tú y yo te apoyo y todos contentos. Eso funciona también en muchísimos aspectos. Entonces, mucho cuidado con creerse los elogios, porque es una cosa completamente ridícula. Y mucho cuidado también con asumir que las tesis que se presentan moralinamente en una fábula como esta son reales, porque quien espera la aprobación del sabio espera en vano. Porque el sabio puede mentir aprobando o desaprobando. Y si el necio aplaude, peor, pero es que el necio siempre va a aplaudir. Es que siempre va a haber necios que aplaudan. Porque es imposible que no haya necios que no aplauden. Además, el mundo está hecho precisamente para que los necios aplaudan. ¿No han encendido nunca la televisión? Pues ya me dirán cuántos aplausos hay ahí. Es que no hay televisión sin aplausos. ¿Y ustedes se creen que hay tanta gente inteligente aplaudiendo? Pues ya me dirán lo que dice la literatura. Al margen de todo esto, ustedes habrán observado también que si la literatura ilustrada no da más que para coplas de esta naturaleza, para eso mejor nos vamos a una fiesta de pueblo,
donde el folclore es mucho más inteligente que cualquiera de estas coplas que la Ilustración haya parido jamás. El saber popular y la sabiduría popular, que la Ilustración, por cierto, condenó, rebajó y desautorizó en un grado extremo como nunca antes se había producido, es decir, no hay mayor enemigo de la cultura llamada popular o que de la expresión popular de la cultura que la Ilustración, realmente. Y a cambio de suprimir la cultura popular y de devaluarla, que luego sí la recuperó de manera a veces muy patológica el romanticismo, la Ilustración, a cambio de suprimir la cultura popular, hace esto, y lo llama una cultura académica, o cultura superior, o cultura de las élites. Esto es algo completamente ridículo, y además no nos aconseja nada en absoluto. Es mucho más parenética y mucho más moralizante cualquier poesía, cualquier verso de Quevedo o de un autor del siglo de oro que cualquier cosa que se haya hecho, al menos en estos términos, en la Ilustración. Bien, todo esto a propósito del oso, la mona y el cerdo.